Oscar, que nos permitan lo que sería la transmisión para Facebook. Bueno, miren, ya estamos por Facebook. Entonces, Ya pues empezamos. comenzamos, ¿sale? A la Muy 1, bien. a las 2 y a las 3. Y como dicen, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches desde donde quiera que nos sigan en este su espacio de ciclo de conferencias Arqueología del Norte y zonas anexas. Y pues comentándoles que hemos tenido un buen éxito y un buen recibimiento, hemos llegado a tener hasta más de 300 personas viéndonos y repitiendo también estas conferencias por Facebook, vinculación, ciencias sociales y humanidades, por ahí quedan nuestros videos registrados. Agradecemos muchísimo el apoyo técnico que nos da servicios de videoconferencias de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, representada por la doctora Adriana Macías, y a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estas dos grandes instituciones que están en el Notran Centro de México, pues les damos la cordial bienvenida y le voy a pasar el micrófono a la doctora Adriana Macías, quien nos presenta a nuestro ponente e invitado el día de hoy, muy joven, por cierto, y saben que estos espacios también son para los jóvenes investigadores que realizan diferentes trabajos y entre ellos la investigación arqueológica, pues viene muy bien de la mano. Adelante, Adriana, y pues bienvenidos cada uno de ustedes que nos ven y que nos siguen todos los jueves a las 2 de la tarde por su espacio y por su casa, esta sala de Zoom. Adelante, Adriana. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a otro jueves de charlas, pues con un gusto de recibir a Alan. Él, bueno, es, como bien decía Gil, un joven arqueólogo que está, pues proyectándose a hacer cosas diferentes. Su tesis de licenciatura, pues la hizo sobre arqueoastronomía y es un tema, pues, controversial, con muchas, digamos, nuevas aportaciones, poco trabajado. Entonces, en ese sentido, se presta a, pues, a mucha innovación, a mucha, digamos, y bueno, propuesta, iniciar de cero, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quiero que pongamos, que disfrutemos mucho esta charla, que pongamos mucha atención, que se abran a hacer comentarios, preguntas y pues porras también al arqueólogo con el afán pues de, que de enriquecer este conocimiento y aprovechar que lo tenemos a mano. Pues bueno, voy a leer un poquito de su reseña curricular para que lo conozcan y de ahora en adelante, pues bueno, cuando oigan su nombre sepan quién es y puedan referirlo a su trabajo. Alan Muñoz es egresado de la licenciatura en Arqueología de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Ha trabajado en distintos proyectos de investigación en Chihuahua, San Luis Potosí y Nuevo León. Sus intereses de estudio se han centrado en sociedades cazadoras-recolectoras, gráfica rupestre, arqueoastronomía y el periodo arcaico tardío en el noroeste de México. Actualmente se encuentra cursando el posgrado, la maestría en arqueología en el Colegio de Michoacán. Y hoy nos viene a hablar de lo que es la proyección de luz y sombra sobre petrograbados en un caso específico que es el Peñón del Diablo, en Chihuahua. Y pues bueno, otra vez la dinámica para las preguntas y comentarios es aquí en el Zoom, poner en el chat las preguntas o pedir la palabra para hacerlo abiertamente, o en el Facebook también poner cualquier comentario y pregunta y los estaremos haciendo al final de la intervención de Alan. Pues bueno, los dejamos con el bienvenido Alan y gracias por estar acá.
Sí, gracias a ustedes, a la doctora Diana y a Gilberto por la invitación y por el espacio. Y realmente estoy muy interesado en participar en esta serie de conferencias. Y bueno, ya comenzando, como dice el título, se trata de un sitio en específico en el noroeste de Chihuahua, en donde una serie de elementos que están relacionados a la proyección de luz y sombra se relacionan con la gráfica rupestre. Entonces, como algo muy general, para no detenernos en detalles, sobre la arqueología en Chihuahua, o en el específico en el noroeste de Chihuahua, ha tenido gran interés por parte de mexicanos, estadounidenses principalmente, por la cultura Casas Grandes, que como saben tiene, bueno, es una sociedad que a diferencia de otras que habitaron en el noroeste o en el norte de México, tuvo una larga ocupación dentro de ese territorio y una complejidad social como se muestra en la arquitectura, en distintas formas de cultura material, como la cerámica, etcétera. Y algo así muy general también sobre estudios recientes en Chihuahua. Se tiene las investigaciones de Robert Hart y Rooney, donde hacen unos estudios de sitios antiguos del arcaico o tardío, alrededor del 1500 a.C., alrededor del río Casas Grandes, en Janos y en el municipio de Casas Grandes. Entonces, estos estudios son importantes porque tienen la evidencia más antigua de maíz en el estado, al igual que como que unos primeros indicios sobre el sedentarismo. Entonces, ya para no detenerme en esto, bueno, vemos que, no sé si ven la línea, la punta, pero el área de estudio es el noroeste de Chihuahua, básicamente es frontera entre Nuevo México y, bueno, sí, es frontera con Nuevo México. Como estudios previos del Peñón del Diablo, se tienen los antecedentes de Ben Brown del Centro INA en ese entonces y lo considera como un sitio apache, que ahorita vamos a ver otras características del sitio. También hay estudios de Van Pool, donde se enfocan más en los morteros fijos y, y en los grabados también. Y en el caso del último estudio, se tiene la participación de estudiantes y maestros de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, donde se hace un registro de la región y de los petrograbados en sí. Básicamente el sitio es un pequeño cerro de, de 20 metros de altura aproximadamente y se encuentra justo al lado de un humedal. Este humedal, según los habitantes locales, anteriormente tenía agua permanente, entonces era como muy importante para los antiguos habitantes de la región. Como cultura material o artefactos y elementos que podemos ver en el sitio, se encuentran alrededor de 200 morteros fijos y también como alrededor de 400 o 500 grabados en las rocas y muchas herramientas de roca como puntas de proyectil y manos de metate, bueno, estos son los elementos más representativos. En el caso de los grabados, estos se realizaron al remover el líquen que tenía la roca, que es una toba riolítica. Entonces, al remover esta como capa, se genera un contraste y es como se generan estas figuras. Y bueno, esto es como una parte de lo que fue mi tesis de licenciatura, donde quería corroborar o descartar una presencia astronómica en los grabados y, y me enfoco más en un conjunto rupestre que voy a desarrollar a continuación. Entonces, hablar de estos temas es importante también tener como nociones de la observación del horizonte. En este caso, el horizonte este y casi todas estas vistas se encuentran en un valle intermontano donde realmente no existen tantas elevaciones montañosas y en el caso del horizonte se ven como que estos cerros pero de tamaño muy pequeño y aún así sí es posible identificar como el paso del sol a través del año o el aparente camino del sol.
Y en el caso de la vista hacia el oeste, se tiene igual como que la observación de estas pequeñas montañas, o más bien se observan pequeñas, pero son las internaciones, ahí donde inicia la Sierra Madre Occidental, donde está la marca del solsticio de invierno. Y otro elemento importante también, que lo vamos a mencionar a continuación, es el Cerro Rojo, que también se denomina Loma Blanca, que desafortunadamente no hemos podido hacer observaciones en el sitio o en el lugar, así que no sabemos si hay materiales arqueológicos, grabados o demás, pero como veremos a continuación está relacionado a esos grabados. Entonces, como elementos o como otros conjuntos que están relacionados a la salida o puesta del sol en momentos específicos, se tiene la covacha, que como veremos a continuación se relaciona también con otros conjuntos, como se ve en el Diablito, en Baja California, o, o también en otros sitios en Estados Unidos, donde se proyecta una luz en determinada fecha. Entonces, vemos esta ilustración donde se ve dónde sale el sol durante el solsticio de invierno y de verano. Y es durante el verano donde se proyecta un haz de luz sobre un solo grabado que está en una pequeña covacha, una pequeña abrigo rocoso. Entonces, está muy deteriorado el grabado porque hay mucho, bueno, cuando llueve se escurre por esa parte, esa pared, entonces apenas se puede ver, pero en esta ilustración aquí se puede apreciar más el motivo. Y otro elemento interesante también es lo que denominamos como panel 1, y en el extremo izquierdo se puede observar una pequeña grieta donde se observa el sol salir durante el solsticio de verano. Y en el caso del extremo derecho del panel, hay una serie de motivos rupestres que asemejan la salida del sol durante el solsticio de invierno, como veremos a continuación. Entonces, lo que pasa en esta grieta es que se proyecta un haz de luz y durante el solsticio de verano se proyecta esta especie de triángulo de luz, como vemos aquí, sobre una cúpula. Se le denomina cúpula o pocitas, son como una especie de grabados que fueron hechos, bueno, como agujeros que fueron hechos sobre la roca, y esto, bueno, lo notaremos más adelante. Este es uno de los ejemplos. Y otra cosa interesante también es el conjunto que se encuentra en este panel y que de manera inicial fue lo que llamó la atención para hacer este estudio, que como podemos ver es una figura humana, un antropomorfo que está ligado a una línea horizontal con pequeñas líneas verticales. Entonces de la mano como que se conecta con esa misma línea. Y lo que vemos también es que hay una serie de círculos y líneas que están unidas, y ya viendo esta serie de conjuntos que se mencionaron anteriormente, están relacionados a las direcciones donde se oculta y donde sale el sol durante los solsticios, ambos solsticio, invierno y verano. Otro elemento también que, como se notó en el trabajo, se observan como una representación muy frecuente de círculos concéntricos. Y como, no sé, al iniciar ese estudio vi estos dos conjuntos que parecían, no sé, tener una relación, así que como, bueno, mencionaré la metodología más adelante, pero lo que se hizo fue tener o sea, una selección previa de conjuntos para después corroborarlos en campo durante la fecha que se piensa que está relacionado. Entonces, este estaba más o menos direccionado a la fecha del solsticio, y durante el verano se observa desde esta posición, desde este círculo concéntrico, se observa sería el sol a través de esta roca. Y entonces, de hecho, también el círculo concéntrico se asemeja al movimiento del sol. Decimos, aquí está como que la posición en donde el sol apenas salía, y este círculo concéntrico cuando ya se encuentra en la parte media de la roca. Y ya, bueno, y enfocándome en este conjunto en específico que se me hizo uno de los más interesantes del sitio,
se plantea analizarlo desde 3 puntos generales, que es la ubicación del mismo, los motivos rupestres que fueron representados y el fenómeno que fue registrado. La ubicación, se encuentra en el extremo oeste. Bueno, antes de empezar esto, me parece que es importante mencionar, primero vamos a hacer una descripción de estos 3 puntos generales y después vamos a analizarlos propiamente. Entonces la primera parte es descriptiva, después vamos a analizar otros elementos. Como decía, la ubicación se encuentra en el extremo oeste del sitio, lo que permite tener como una observación clara de la puesta del sol. Y otro elemento que es importante o que lo define este conjunto es que frente al grabado se localiza como una especie de muesca, lo que está en esta área, una especie de muesca que cuando el sol se oculta dentro de determinada fecha, se proyecta un patrón de luz y sombra que vemos a continuación. Entonces los motivos rupestres son geométricos en su mayoría, que de izquierda a derecha vemos una línea como curva de puntos y está asociada a otras líneas rectas y curvas, y como también vemos este círculo concéntrico, que es más o menos como de donde gira las otras representaciones rupestres o a donde están asociadas. Y el fenómeno registrado, como se mencionó anteriormente, la metodología usada para ello fue la selección previa de elementos o conjuntos rupestres con una posible relación astronómica. Para ello se hizo una pequeña, como un mapa esquemático de la salida y puesta del sol desde las coordenadas geográficas del sitio. Entonces, a partir de ello, se, fui al sitio y estaba observando distintos sitios, bueno, distintos conjuntos que podrían estar relacionados a la puesta del sol durante los solsticios o equinoccios. Y posteriormente se fue a campo a registrar esto, a corroborar que hubiera esta relación. Y se utilizó fotografía, dibujo, brújula, inicialmente con el norte magnético, porque es más fácil de utilizar, pero posteriormente se afinaron los datos con el norte geográfico, ya que si hacemos, bueno, en estudios acrestronómicos se usa el norte geográfico, ya que este no varía con el tiempo. En el caso del norte magnético, puede variar durante varios años, entonces la investigación podría tener unas ciertas diferencias, pero bueno. Se utilizó también el programa Stellarium, que es como un mapa estelar es virtual, te permite adelantar y atrasar el tiempo. Entonces ves el movimiento de los astros, en este caso el Sol. Y me sirvió para hacer el mapa esquemático y también para el registro y tener datos más precisos, ya teniendo la hora y el fenómeno observado. Y ya bueno, la síntesis del trabajo o el análisis de los datos se hizo a partir de cuadrículas azimutales, como vemos ahorita, y tablas generales de información. Lo que vemos ahorita es que este sitio, bueno, este conjunto en específico, me llamó la atención cuando vi como la proyección de un cuadro de luz que estaba al lado del círculo concéntrico. Y esto ya más o menos lo había visto en otros sitios, en imágenes, en donde se proyectaban patrones de luces y sombras que se relacionaban como eventos astronómicos o como marcar ciertos días. Antes no había calendarios, no había nada de estos elementos, entonces esto era como una manera de marcar un tiempo. Y inicialmente esto me llamó la atención, entonces lo vi durante el equinoccio de primavera y pensé que podría estar relacionado al solsticio de verano, por ejemplo. Entonces estuve yendo en distintas ocasiones. Y esto fue lo que vi en el solsticio de verano, que realmente ya no hay ninguna proyección de ese cuadro. Y también en el solsticio de invierno ya no pude, o sea, no había una relación aparente de
de lo que se proyectaba anteriormente. Entonces empecé a pensar qué podría estar relacionado o a qué fecha podría ser, y realmente como que no podía establecer esto pues, de manera clara, entonces tuve que ir en distintas ocasiones. Y después esto fue durante abril, que de manera general, como digo, nomás estuve yendo hasta ver cuándo podría acercarse a entrar, por así decirlo, este cuadro en el círculo concéntrico. Y durante abril fueron estos primeros momentos donde se proyectaba un patrón de luz y sombra. Y es interesante porque en este lado se ve como si la roca o la sombra de la roca estuviera relacionado con la forma de esta serie de puntos que se ve en el extremo izquierdo. Entonces, más o menos ahí, la tomé la foto un poquito después, pero se ve como ese sentido de encajar en esta parte. Y esto fue, como menciono, durante el 2 de abril. Y se fue moviendo este cuadro de luz, pero no había como otras interacciones hasta que fue en el 8 de abril, un día después, donde se observa que el círculo entró, por así decirlo, en este cuadro de luz. Y también es importante notar que hay como una serie de elementos, de grabados, que se relacionan con la luz. Por ejemplo, en este anterior vemos que está y esta línea también, que está relacionado con esta forma de la sombra. Y continuamente se fueron haciendo observaciones y vemos también que está esta línea y esta otra serie de líneas que coinciden con los grabados. Entonces no es como que hubiera sido un solo momento que, que se relaciona con esta proyección de luz y sombra, sino que parece que hubieran más grabados y su relación con esta proyección de sombra conforme pasa el tiempo. Y este fue el último momento en que se proyectó la sombra y que tuvo una relación con el grabado. Podemos notar que de cierta manera gira o contornea esta parte del círculo y también con el fin de este grabado de línea. Entonces, como dije, esta fue la última relación que hubo entre estos grabados y la proyección de sombras. Y esto fue pues, algo como interesante de notar que sucede cuando el sol se oculta en el cerro, se llama Loma Blanca, durante esa fecha, que es alrededor de abril, a mediados de abril. Y es como interesante notar que no existe como que haya sido marcado una sola vez, sino que fue de manera consecutiva y previa. Entonces podemos ver que estos grabados, los que se relacionan con la proyección de sombras, con esta línea punteada. Este grabado también, que bueno, cabe mencionar que está un poco erosionado y muchos detalles no se alcanzan a distinguir. Entonces, las líneas marcan estos puntos donde parece haber una relación de la sombra, de la proyección. Y aquí está esto que es básicamente lo mismo, pero está un poco enredado. El primer punto, este verde, es la primera proyección de sombra que se relaciona con esto. El segundo es cuando entra propiamente al cuadro, en este círculo concéntrico. La tercera es cuando toca esta serie de líneas que están a los costados del sitio, perdón, del grabado. Y finalmente vemos como contorneo del grabado. Entonces, para hacer una discusión acerca de si este elemento, si este conjunto rupestre tiene una relación astronómica o con la puesta del sol, por ejemplo, es posible a partir de analizar estos tres puntos, que fueron los mismos que vimos de manera descriptiva,
que primeramente es la posición, la posición del conjunto, los motivos que son representados y lo que se observó. Entonces, a manera de una posición estratégica o su localización de este conjunto, es posible mencionar que se encuentra en el extremo oeste, como mencionamos, y que es como que es de manera más clara la observación que se puede hacer sobre la puesta del sol. En cambio, en la parte baja del cerro, cuando hay vegetación, no se puede ver muy bien dónde se oculta el sol. Además que como los cerros se alcanzan a ver muy poco, hace más difícil esta tarea. Bueno, básicamente tiene que ver con ello. Y también que fue manufacturado justo enfrente de esta muesca que notamos que se proyecta una línea aparente de luz y sombra, que no solamente es de una fecha específica, sino que va cambiando un poco a través del tiempo. Entonces, vemos en esta imagen que este sería el grabado y la posición en donde se encuentra respecto a esta muesca que se había mencionado. Entonces, vemos que en el solsticio de verano y de invierno no tiene una relación con este cuadro, y que básicamente en abril o abril y mayo es cuando se puede observar que se proyecta un cuadro de luz sobre ello. Y en esta parte no se alcanza a ver, pero detrás de esta roca es donde está este Cerro Loma Blanca o el Cerro Rojo. Y también algo que es importante notar es que Johnson en el 1991 hizo una publicación sobre patrones de luz y sombras que están relacionados mm, con la gráfica rupestre. En el suroeste de Estados Unidos mencioné que hay varios de estos ejemplos, pero son pocos los que han sido trabajados de manera como consecutiva o manera formal. Muchas veces son como pequeños ensayos o fotografías incluso sobre estos fenómenos, pero no han sido estudiados de manera contextual. Y en el caso de lo que observamos, se parece a lo que dice como Soundbox, que es una caja de luz, solamente que sería visto de manera horizontal, y que es algo muy similar a lo que se observa. Entonces, otros ejemplos de ello es como se tienen en Chaco Canyon y en el Diablito, en Baja California. Son la proyección de luz y sombra, varía en los casos, sobre motivos rupestres y cómo esto se relaciona al establecimiento o a la indicación de determinada fecha. Entonces, bueno, ahorita no analizamos eso. En el caso de los motivos rupestres, ah, es como notorio que sí hay estudios sobre el arte rupestre o las manifestaciones rupestres de manera contextual, pero muchas veces es complicado establecer como significados a los mismos motivos rupestres. Pero en este caso, notamos que los círculos concéntricos y los círculos, y al igual que los puntos, se encuentran relacionados a estos conjuntos que parecen indicar fenómenos astronómicos o bueno, no diría calendáricos, pero que establecen una fecha en específico. Ello ha sido documentado en distintas partes, principalmente en el sur de Estados Unidos, donde varios autores lo relacionan como un símbolo, en el caso de los Hopi, como un símbolo del Sol, el círculo concéntrico. Y en Coahuila, Leticia González también menciona que los círculos y círculos concéntricos se relacionan a bueno, en general, a los astros, y de manera más específica como a momentos específicos, determinados eventos astronómicos que se relacionan con la astronomía. Y igual tenemos otros ejemplos, por ejemplo de Bostwick en Arizona,
donde se menciona esta relación de los círculos concéntricos, o círculos también, con eventos astronómicos. Pero bueno, vuelvo a decir que muchas veces es complicado establecer esto, y más bien me baso en lo que se observa en el sitio. En este presente sitio sí parece haber una mayor representación de círculos concéntricos en espacios donde hay proyección de luz y sombra, o orientaciones a determinadas fechas, como por ejemplo los solsticios. Y a la par de ello se relaciona la proyección de luz y sombra, que como ya mencioné es algo que ya se ha trabajado en el sur de Estados Unidos y en el caso de Baja California también. Y bueno, ya el fenómeno observado básicamente sería analizar por qué se ocultó el sol en el cerro en este momento, y cómo se relaciona ello con con la proyección de luz y sombra sobre este conjunto. Entonces, algo que sí como que sesga la información es el hecho de que no tenemos información o datos del cerro Loma Blanca. Entonces no es como muy fácil establecer una relación de distintas sociedades que hayan vivido, pero sí es importante mencionar, como lo notaremos adelante, una importancia simbólica de las elevaciones montañosas. En este caso, ya sería notar más bien por qué está relacionado este cerro con este conjunto, y hay una serie de puntos que pueden ser como que notorios para el establecimiento mm, para el establecimiento de esta relación. Entonces, podemos notar que existen también otras formas de marcar determinados momentos calendáricos, o bien determinadas fechas en específico, a partir de la proyección de luz y sombra, o bien otros métodos. Por ejemplo, se tienen varios casos en el suroeste y en el noroeste de Estados Unidos también, y en un caso en el estado de Chihuahua se tiene la mención de Benedict Singh en el 78, donde hicieron una serie de estudios etnográficos con comunidades rarámuri, y se tiene una mención sobre la importancia del sol y algunos métodos con lo que registraban la posición. Entonces, como menciona aquí Benedict Singh, cito: se ha notado el hecho de que el sol de Yenali se oculta por diferentes puntos a lo largo del horizonte. En ciertos momentos de julio se oculta por el mismo sitio y durante una semana aproximadamente, para luego empezar a alejarse hacia otra dirección. Es el momento propicio para sembrar. Los indios observan atentamente este punto en el horizonte. Algunos colocan un palo para señalarlo, y otros toman en cuenta como marca algún rasgo sobresaliente sobre el paisaje. Al otro extremo de la trayectoria del Sol también se levanta por un mismo punto durante una semana. Entonces, estos movimientos que mencionan son la trayectoria aparente del Sol durante los solsticios, teniendo el extremo norte como el solsticio de verano y el extremo sur como el solsticio de invierno. Y ello fue utilizado por grupos indígenas para el establecimiento de calendarios, o en general de otras actividades, ya como mencionamos que no había como hoy en día calendarios. Entonces ellos tenían que basarse en otros parámetros, entonces utilizaban estos elementos. Algo importante notar aquí también es el uso de distintos métodos para registrar ello. Mencionaron el uso de una vara para señalar la salida o puesta del sol sobre un lugar específico. Y bueno, siempre es necesario para ello tener un lugar de observación fijo, porque si te paras en distintos lados, la observación puede variar mucho. Entonces, aquí lo que vemos es en el sitio del Peñón del Diablo que utilizaban este espacio de observación específico, donde se proyectaba un patrón de luz y sombra que era particular de una fecha, y
relación es muy similar a lo que se maneja, lo que menciona Bennett Singh. Sin embargo, aquí lo que vemos es que no registran solsticios, sino que se ve que al parecer está relacionado con la puesta del sol en un cerro cercano. Y se tienen una serie de menciones, pero algo importante también que establece Selly, que es un astrofísico, en grupos sedentarios de pueblos, o sea, de sitios indígenas de Nuevo México, hace una serie de menciones para los puntos que son importantes para la observación solar. Y en una cita menciona que los sitios potenciales utilizarían para marcadores solares la luz y sombra bueno, aquí menciona sobre estructuras. Y también los sitios de observación con funciones calendáricas frecuentemente se asocian dentro y cerca del pueblo, de la ciudad. Y los tiempos de observación en su mayoría son el amanecer y en menor cantidad el atardecer. También menciona que el solsticio de invierno es el evento más propenso para ser marcado con un alineamiento confirmatorio, que es el día preciso del evento, y seguido por el solsticio de verano, como también el calendario de cosecha, que es de abril a junio. Y esto es como algo interesante que establece Selig, es el momento anticipatorio y el momento confirmatorio, que más bien se relaciona con la observación precisa de un evento, el mismo momento que sucede, y los momentos previos a que esto suceda. Entonces vemos que en este caso se tienen estos dos elementos. Se tiene como un registro a partir del patrón de luz y sombra sobre el conjunto rupestre, los momentos previos a que ello suceda y el momento exacto en que sucede dicho fenómeno, que es cuando se oculta el sol en el cerro. Entonces, estos fenómenos de observación anticipatoria y confirmatoria se relacionan mucho con lo que vemos en este sitio. Y de manera general, se propone, en el caso del fenómeno observado, se propone que el hecho de que haya sido registrado el momento de la puesta del sol sobre este cerro puede verse a distintas maneras, distintas razones, ¿verdad? Donde podría ser una, que el cerro se encuentre en un punto del movimiento del sol en el horizonte, lo que lo permite registrarlo con fenómenos de luz y sombra, ya que de manera cercana no hay otro cerro que se observe, no sé, que no sean los de la Sierra Madre Occidental, que se observe el sol ocultarse en ese punto de manera más local. Y otro punto sería que se trata de una elevación muy característica en el medio físico visible, pues posee una coloración distinta a otros cerros. Es como muy rojizo a comparación de las demás elevaciones montañosas y es visible desde el Peñón del Diablo. Yo creo es como que un elemento que resalta en el paisaje. Y otro hecho es que es un cerro característico, como mencionamos, le otorga un valor simbólico, ya que, como se ha visto en muchos estudios etnográficos, históricos, arqueológicos, los grupos indígenas de México y en general de América le dieron gran importancia a elementos físicos del medio ambiente, ya sea cerros, montañas, lagos, ríos, etcétera, le otorgaban un valor simbólico muy importante. Incluso se relaciona muchas veces con el mismo origen de determinado grupo, o en otros casos, pero es como que importante mencionar este factor. Y finalmente se puede tener otra razón, que es que este evento pueda estar asociado a una actividad en específico que haya querido ser registrada, como sería la práctica, no sé, de recolección de plantas o de algunos frutos en específico, o también puede ser la agricultura o la
realización de ceremonias de distinto índole. Entonces, estos son como que algunos de los puntos que son importantes destacar en esta relación que tienen estos dos elementos. Y como comentarios finales, podemos mencionar que estos eventos no parecen haber sido como eventos del azar, ya que hay varias características que indican que el conjunto fue manufacturado en un lugar en específico y que está relacionado a esta muesca, que vemos que es donde se proyecta un patrón de luz y sombra, como también los motivos geométricos, como la línea punteada o el círculo concéntrico, se relaciona a estos elementos y a la vez se ve cómo marcan este movimiento aparente de la sombra y de la luz. Y, y también otra cosa que es importante destacar es que la observación, o sea, el registro se llevó a cabo prácticamente en casi todo el año o los momentos más representativos del año, ya sea solsticios, equinoccios y algunos momentos previos, bueno, intermedios entre estas fechas. Entonces, tengo, tengo el registro de lo que sucedió en otras fechas, por lo que indica que al parecer no fue algo que haya sido del azar, por ejemplo. Y vemos esta relación, como se menciona, de la luz y sombra, y por ende se asume que el conjunto rupestre trabajado, el 62B, que se denominó en el registro, fue un marcador del sol en el Cerro Loma Blanca. Sin embargo, es importante mencionar que existen distintos motivos rupestres que indican el camino aparente del sol. Entonces, es también un indicador de momentos previos a que ello suceda y como también el momento exacto. Ah, asimismo, se ha señalado que algunas prácticas algunas prácticas pueden estar relacionadas al momento en el que el sol se oculta en el cerro, como lo podría ser el inicio de la época de cosecha en el noroeste de México, abril a junio aproximadamente, pero afirmar ello sería confirmar la presencia de agricultura en el sitio, y hecho que no ha sido comprobado hasta ahora. Se tiene la evidencia del Cerro Juanaqueña, que está como a un par de horas caminando del sitio, incluso se puede ver desde el mismo sitio, pero no podemos establecer una relación directa sobre estos asentamientos, por lo que es complicado mencionarlo ahí. Pero a manera de conclusión, es importante mencionar que este conjunto se conforma de una serie de motivos rupestres que indican el momento cuando se oculta el sol y momentos previos, ah, por lo que no puede ser, o sea, lo que podemos inferir hasta ahora más bien es una muestra de complejidad social, en el caso de que hay aparentemente una necesidad de registrar una fecha en específico, y el problema aquí es que los motivos pueden ser múltiples, ya sea para la recolección de un alimento en específico, como podría ser la vaina de mezquite, también el hecho de ceremonias en general, o mitotes, como se ha denominado en distintas regiones del norte, y la agricultura, que es el hecho más complicado, pero es como que un aparente esfuerzo para mantener un control y un registro en el tiempo, cómo avanza el tiempo, y posiblemente ello debido pues, a una necesidad. No habían hecho esto sin que hubiera sido necesario. Entonces, lo más probable es que este conjunto refleje la importancia que tuvo el Cerro Loma Blanca para los habitantes de la región, y posiblemente se hayan realizado distintas actividades, ya sea ceremoniales o de recolección de alimentos, pueden ser incluso hasta varias de ellas, pero es
es complicado, como se mencionó, establecer como que la razón exacta de por qué sucedió ello. Lo que nos quedamos aquí es que es una muestra de una necesidad de controlar el tiempo y es una manera, no sé, muy, bueno, desde mi punto de vista interesante porque creo que me fui muy rápido y fui abarcando muchas cosas, pero no mencioné que el sitio aparenta ser más temprano, ya que es una región de la cultura Casas Grandes, como el sitio Paquimé, y en el sitio no se localizó tiestos cerámicos de la cultura Casas Grandes, como otros que están incluso cerca de ahí, y las puntas de proyectil indican que fue ocupado aproximadamente mediados del arcaico tardío, digo, mediados del arcaico y inicios del arcaico tardío, alrededor del 1500 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, y se relaciona a estos momentos donde, como indican distintos estudios en el noroeste de México, la población empezó a aumentar, las actividades empezaron a ser más diversas, los sitios, algunos de ellos empezaron a ser más sedentarios, como en el caso de Cerro Juanaqueña. Entonces, esto es un elemento más en la complejidad cultural de este momento específico que se relaciona con el establecimiento de fechas, posiblemente para ceremonias. Y también otro elemento es que pues desde momentos muy tempranos los cerros y las elevaciones montañosas aparentan ser de gran importancia simbólica para los habitantes que estuvieron en estas regiones. Entonces, bueno, de manera general fue lo que hice en la tesis y de manera específica lo que hice en este conjunto rupestre. Y bueno, faltó mencionar muchos autores y otros trabajos que faltó cita. También agradecer a los profesores de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, a Emiliano Gallaga, América, bueno, Víctor Ortega, son muchos los que estuvieron involucrados y también los distintos alumnos de la escuela en ese entonces fueron investigando distintos aspectos del sitio. Entonces, lo que nos da como resultado una visión más completa de las sociedades que habitaban en ese sitio. Y por mi parte sería todo. Gracias. Si tienen alguna pregunta también. Pues muchas gracias, Alan. Bueno, les pido a todos que de manera, simbólica le demos un aplauso a Alan. Aquí tenemos la posibilidad de hacer reacciones con unos emoticones que vienen aquí abajo. Igual, si pueden abrir su micrófono también se puede, ¿no? Y bueno, felicidades. Es un trabajo, pues, como ya decíamos, nuevo en el sentido de que hay poco trabajo sobre arqueoastronomía, o sea, es también, digamos, quizá una rama de la arqueología también difícil de trabajar, ¿no? Porque los registros que son muy sujetos, por ejemplo, a interpretaciones, ¿verdad? Entonces, digo, lo que se pueda decir sobre ellos, como los grabados y todo esto, pero se justifican con esas observaciones que tú tienes pues, de los movimientos del sol, de asociaciones con la posición de acuerdo a su orientación a otros puntos cardinales y demás. Y yo creo que eso es, digamos, algo muy interesante. Voy a abrir primero las preguntas de la gente porque igual siempre me voy primero yo y creo que no es justo. Bueno, primero, aquí en el chat te felicitan y te saludan también. Y bueno, por ejemplo, me vienen algunas preguntas. Déjame, ahorita no bueno, decía la doctora Mónica Tesh que te felicita mucho porque son muy buenas observaciones las que hace. Y en el Facebook, bueno, sigue abierto, en cualquier momento pueden hacer sus preguntas. Y en el Facebook también está mucha gente, bueno, conectada y preguntando. Gilberto Pérez, bueno, Gil, se lo sacó el servicio de aquí del Zoom, pero está ahí en Facebook y te manda una pregunta.
Él pregunta si hay, no sé, referencias o documentos bibliográficos que nos puedas recomendar para hacer más investigación sobre este tema de arqueoastronomía. Bueno, aparte de que déjenme les digo un anuncito, perdón que te interrumpa, tú tienes un artículo, entonces también para que te lean, bueno, sería muy grato que vean el trabajo, digamos, más desarrollado de Alan, o sea, obviamente su tesis sería lo ideal, ¿verdad? Pero tiene un artículo publicado en la revista Chicomostoc, por si quieren consultarlo, y ahora sí, perdón, Alan, tú No, dinos. está bien, sí. Pues sí, es como, bueno, no sé cómo empezar eso, pero cuando empecé este estudio me di cuenta que realmente, bueno, yo carecía o incluso carezco de muchos datos que son necesarios, por ejemplo, para la arqueoastronomía en nivel, bueno, en cuestiones de arquitectura, por ejemplo, ya sea los estudios de Oniszewski o, bueno, son varios aportes que parecen o aparentan ser muy complejos. Pero bueno, en el caso de arte rupestre o gráfica rupestre, esto podrá ser estudiado a partir de un mapa esquemático. Eso es lo que me sirvió mucho a mí. Entonces, tener un mapa esquemático de la salida y puesta del sol con base a las coordenadas de determinado sitio. Entonces, ir revisando o identificando ciertos conjuntos o ciertos elementos, motivos rupestres, por ejemplo, para, para que sean posteriormente analizados o revisados en campo. Ya sea en el caso del noroeste, lo que estuve leyendo también fue los círculos concéntricos y los círculos en general, y me enfoqué mucho en eso. Así que estuve viendo cuál de ellos podrían estar relacionados a la puesta del sol o a la proyección de luz y sombra, y más o menos es eso, la identificación de motivos previamente para su posterior registro en campo. Y esa sería como una manera de estudiarlo desde la gráfica rupestre. Sin embargo, posiblemente muchos sitios no tengan esas características. Puede que sí sea algo muy común, pero puede también o sea, los habitantes locales en sus tiempos, los habitantes antiguos, hayan tenido otras maneras de hacer el registro y observación de los movimientos del Sol, en este caso. Por ejemplo, se mencionan los cerros, se mencionan incluso los árboles también en la Sierra Tarahumara, que los utilizaban para marcar. Por ejemplo, mencionan a alguien desde una casa en específico, cuando el sol se observa saliendo o ocultarse también dentro de determinado árbol o elemento del medio físico. Es un marcador que puede ser, bueno, te indica la fecha. Ello incluso nos podemos notar de ello en nuestra propia casa. Si subimos en el techo, desde un punto en específico, podemos saber cuándo puede ser, no sé, 15 de abril, de manera muy general, o 20 de abril, cuando el sol se oculta en X lugar. Entonces, todos estos elementos pudieron haber sido utilizados por los antiguos habitantes, y no siempre hubo la necesidad de hacerlos pues, tangibles. Y bueno, eso es como algo un poquito complejo también. Y en el caso, bueno, esto es para estudiarlo en campo, pero a manera de bibliografía, en el caso también de Sinaloa, se tienen las labradas estudios que se relacionan con la arqueoastronomía, y tienen más o menos otros parámetros para establecer que era como algo importante en cuestión de representaciones de astros, por ejemplo, o su asociación al movimiento de los astros, en cuestión de los motivos. Entonces, algo que sí es importante, a mi parecer, es verlo primeramente de manera regional. En el caso, yo notaría como que hubiera una relación
como más, no sé qué abarcara más, en el caso del Peñol Diablo, con el noroeste de México. Por ejemplo, en Nuevo León podría estar relacionado a otros parámetros, ya sea está, los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, pueden tener otros elementos que indican esto. Pero bueno, lo que hay que notar es que sí existe esta necesidad de marcar fechas y bueno, son múltiples las maneras de hacerlo. Bueno, no sé si divagué o respondí a la pregunta, pero más o menos eso es lo que... No, no, yo creo que sí abordaste y pues bueno, como decíamos, yo creo que también es una, es una rama que a lo mejor, aunque digamos es muy común, se habla de que los, bueno, los sitios arqueológicos siempre tienen ciertas orientaciones o tenían algunos usos asociados con la astronomía, no se ha abordado tan puntualmente, ¿no? Entonces sí está complicado, digamos, como partir y proponer nuevas metodologías, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que, bueno, es muy interesante estas vistas que nos propones y bueno, y combinar con, bueno, con estos registros rupestres, cómo se van visualizando o van teniendo cierta simboli, ay no, bueno, simbolismo, perdón, y nos van representando, por ejemplo, lo que tú decías, prácticas como el recolectar mezquite, el actividades, por ejemplo, relacionadas con probablemente con la recolección o la caza o alguna, no sé, algún seguimiento de algún tipo pues de animales por la zona. Este, bueno, voy a seguir con las preguntas porque igual seguramente sí se van a abrir más y tú también te vas a ir sintiendo como más cómodo. Pues Marcos Rojas nos pregunta, bueno, te dice más que nada, es una charla muy amena y le gustó mucho tu tema y te quiere preguntar sobre, bueno, sobre este aspecto que hablas de las fechas de abril, que mencionas las fechas de abril, que él pregunta por qué, cómo interpretas estas fechas que no están, que no coinciden, por ejemplo, con las clásicas documentadas como las de los equinoccios o los solsticios, cómo las interpretas o qué significado les das tú. Bueno, de entrada, gracias. Y sí es como algo complicado de establecer, porque, bueno, pese que incluso nosotros tenemos muchas prácticas que se fueron heredando y celebramos de cierta manera los solsticios de invierno o de verano, los equinoccios también. Hay otras fechas que también incluso hoy en día celebramos que que no son como tan famosas, pero a la vez se pueden relacionar con esto. Entonces, lo que aparenta ser aquí, esta, no sé si es que acaso existió una ceremonia o algo relacionado a esto. A mi parecer es como que algo local en este sitio, porque se relacionaba con la puesta del sol en un sitio específico, ya sea este cerro, Loma Blanca. Entonces, aquí lo que se observa es algo como menciona, algo local y que es como, trae como un simbolismo atrás, ya sea por bueno, las ideas, las concepciones abstractas que se tengan sobre esta elevación montañosa y también las actividades que puedan ser relacionadas. Incluso, no sé, podemos mencionar muchas cosas sobre, sobre qué pudo haber sucedido y no sé, es complicado porque, bueno, creo que tampoco comenté, pero el sitio como tal no tiene, no tiene unidades habitacionales o círculos de rocas o alineamientos de rocas que indiquen estas áreas habitacionales. Entonces lo que se pensaba o se piensa es que este sitio fue estacional, no fue algo donde habitaran siempre muchos grupos o un determinado grupo. Entonces, viendo esta o haciendo analogías con todos estos datos, es posible entender este sitio como un lugar donde se realizaban distintas ceremonias. Posiblemente, bueno, Banpul estableció que era para el procesamiento de mezquite.
porque hay muchos morteros fijos y esto lo relaciona con grupos de Sonora y la producción de esta planta. Entonces podría ser incluso que esta fecha del cerro se relacione con la presencia de las vainas de mezquite y, y todo esto confluya y exista como una serie de ceremonias en torno a esto. Entonces, pero lo que es importante notar es que existe un simbolismo en ese cerro o todos estos elementos indican que existía una importancia de ese cerro y de la manera en que se proyectan las sombras y se ocultó el sol. Entonces, ese es como el contexto, pero es difícil entender no sé, como la fecha en específico y traslaparlo a otra región, porque yo siento que este es un aspecto local debido al cerro y la localización del sitio. Entonces es como difícil de explicar, pero sí lo veo así de manera más local. Sí, de por sí en arqueología es difícil llegar a verdades absolutas, Mm, ¿verdad? Eso quizá muchos que no hacen arqueología no lo tienen como tan claro. Lo que hacemos los arqueólogos de pronto son aproximaciones y tratar de juntar datos lo más cercanos posibles, pero pues queda, digamos, mucha cosa que no podemos llegar a tener sentimientos, pero creo que con este análisis que haces o lo que nos muestras en tu construcción, es muy interesante ver, por ejemplo, lo que decías, cómo las formas de los gráficos se empatan con las sombras, cómo de pronto pareciera como si estuvieran calcando las mismas sombras en las formas y eso, pues bueno, es un registro que evidentemente quiere decir algo, ¿verdad? Que como tú bien dices, a lo mejor no es una fecha conocida calendáricamente así generalizada por todos, pero que para la región probablemente sea de importancia, tan es así que se visualiza en esta imagen, ¿no? En este contexto. Y bueno, también, bueno, aprovechando que está hablando o que estoy hablando por Marcos Rojas, él también te preguntaba y creo que lo mencionaste ya casi para el final, pero igual para que quede así como bien asentado. Marco nos preguntaba en qué periodos de tiempo o cuánto duró tu trabajo de investigación en el proceso de observación, de registro. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo digamos, estas vistas, por ejemplo, de los movimientos de las luces y las sombras? sí, pues sí fue algo complicado, en especial todo hubiera sido más sencillo si no hubiera tenido lo del sitio, lo que acabo de escribir el sitio, porque eso fue lo que, no sé, me movió y yo no sabía ni siquiera cuándo ir, pero estuve aproximadamente poco más de 2 años, que es como el tiempo que tenía para hacer la tesis, y en sí puedes establecer ah, lo que son los solsticios de manera más, no sé, más fácil, porque, no sé, bien puedes ir, bueno, la fortuna de los solsticios es que puedes observar lo mismo un día antes o varios días antes o después, porque realmente es como si el sol se detuviera. De hecho, bueno, de ahí viene la palabra, pero se puede observar más fácil, entonces puedes, no sé, elegir unos 3 días o 2 días para hacer el registro de una fecha y al igual que el solsticio de invierno, pero sí fui durante el solsticio de invierno ah, y verano y también los equinoccios de solsticio, los equinoccios de primavera y de otoño, perdón. Y esto fue más o menos como en un año y iba como, como mencioné, unos 3 días, 2 días y fue al principio tuve el apoyo de compañeros y incluso de maestros también de la escuela y me acompañaban en varias ocasiones. Algo que facilitó esto es que el cerro es muy chico, entonces puedes estar moviendo rápido, entonces como tratar de abarcar todo lo que puedas, pero es bueno porque está chico.
Entonces, si es un sitio grande, realmente nomás podría estar en un sitio en específico. Y en el caso del otro, de este conjunto que mencioné, fue lo que hizo más complejo porque estuve yendo otras fechas que no eran las que tenía como planeadas. Incluso que fue fue equinoccio de otoño, o bueno, una fecha aproximada. Ah, tenía planeado ir para allá y justo cuando estaba allá me di cuenta que iba a estar fue entonces el huracán Newton o algo así, y me tocó estar durante esos periodos y ni siquiera había visto el clima, ¿entiendes? Y realmente es algo importante porque si está nublado no puedes ver mucho. Y lo que me pasó es que estuvo nublado como, como una semana y no sé cómo, no sé, estuve ahí durante todo ese tiempo. Prácticamente estuve acampando en el sitio y no sé, se pasó muy rápido el tiempo, pero eso fue lo complicado, ese conjunto en específico. Y bueno, obviamente sí sirve tener como que hacer registro de una misma fecha durante otros momentos también. Entonces, durante esos 2 años estuve haciendo las observaciones. Unos me pudieron acompañar compañeros y en otras tuve que ir solo. Pero sí fue algo que me pasé mucho tiempo en ese sitio. Qué interesante aparte eso, ¿verdad? No sé, bueno, por ejemplo, el hacer observaciones personales y también a lo mejor discutir con tus compañeros lo que ellos veían y lo que tú querías querías ver o veías, ¿no? Eso también yo creo que es bastante rico. Y pues bueno, así como tú, yo creo que las poblaciones anteriores pues tenían esas conexiones directas con la naturaleza y de pronto lo que dices, bueno, ¿cómo es bien diferente, bueno, leer el tiempo cuando está nublado o cuando está soleado o estas cosas. Y bueno, después de todo, siempre decimos que estas formas a lo mejor de tallar la roca, mucha gente siempre asocia que es como un tipo de calendario, un tipo de medir tiempos y muchas veces también, bueno, tendrá que ver con marcadores de territorios o lo que tú decías, a lo mejor mucho, este, eh, es en relación con lo que ven al ambiente, ¿no? Lo marcan, lo plasman. Y esto que tú decías, las vainas de mezquite, que bueno, que de pronto en otros registros no aparecen, aparecen venados, aparecen, este, fauna generalmente, pero plantas es difícil de encontrar y eso está bastante interesante. De pronto creo que también son aportes que, que van a dejar pues algo de referencia para las personas que sigan haciendo arqueología norteña y que vayan y visualicen pues algunos trazos que a lo mejor antes no significaban mucho, ¿no? Bueno, aquí anda Gil que ya creo que de regreso, tiene, ya la tecnología luego nos juega como trampas y nos lo sacó de cámara, pero ahí está. A ver, Gil, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta de José Hipólito Hernández. Te oyes muy poco, Perdón, déjenme ver cómo les... ¿Sí me escuchan? poquito, como muy bajo. No sé si sea solo yo, pero te oyes muy bajo. ¿Ahora me oyen mejor? Un ¿Sí, poquito. así? Sí, un poquito mejor. Pues tenemos un comentario de José Hipólito que hace ratito abrió cámara. No sé si quieras hacer tu comentario de manera directa, José Hipólito. Adelante, maestro. El audio, por favor. No lo escuchamos. Tu audio lo tiene apagado, profesor. Ahora sí, ya. Agradezco mucho el obsequio del ponente y a ustedes como personas que nos invitan a los legos. Yo soy maestro de ciencias sociales, pero esta visión de la arqueología
no la tenía tan evidente. He hecho algún trabajo de campo, pero no con esas herramientas teóricas que hoy nos presentan. Y quiero mencionar, voy a dar lectura, sumamente claro, abril es la cosecha del mezquite. Eran pueblos recolectores, cazadores, nómadas. Explícitamente hablaste de una cosmogonía. No es particular la evidencia de un grupo humano cazador y recolector en este sitio, que deja una evidencia del movimiento solar y la periodización de las estaciones. Y hablaste de la iconografía, un simbolismo que es tan evidente que nos expresa la vinculación de estos pueblos con el universo. A mí me da esa visión y agradezco la oportunidad. Soy de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, también el joven Isaí Ortiz dice, muy interesante tema, Alan, felicidades por tu investigación. Me has ayudado a tener una noción de lo que se puede hacer con los petrograbados. Y pregunta, ¿tu tesis está disponible en internet? Esa es una. En el caso de morteros fijos, ¿hay estudios que indiquen una relación astronómica con el paisaje? ¿Y qué resultados o interpretación se han obtenido? Y te felicito. Gracias. Ah, bueno, en el caso de los morteros, es como una idea que se ha tenido, no sé, se ha repetido durante un tiempo, que pueden ser indicadores como que si fueran, cuando fueron rellenos de agua, por así decirlo, se observa como un reflejo y que muchas veces ese reflejo tiene una carga de simbolismo para los antiguos habitantes, o tuvo. Pero en este caso, en el caso del Peñón del Diablo, hasta ahora no se han hecho ningún caso, bueno, se ha estudiado de manera morfológica, o sea, las dimensiones y los posibles usos, pero más allá de eso, no se ha establecido nada. Dicen que es probable que sea un uso para moler mezquite, las vainas del mezquite, pero aún no se sabe. Y sí he escuchado sobre esta como concepción, sobre el simbolismo que pueden tener ya sea las positas y los morteros fijos. Igual es algo que tendría que revisar a profundidad porque en este caso no lo he trabajado. Muchas gracias, Alan. Y bueno, a todos los que están haciendo comentarios porque, bueno, hacen alusión a cosas que son de verdad muy interesantes. Por ejemplo, bueno, acá en el Facebook, también te saludan y felicitan. Alonso Chacón bueno, te, te pregunta o hace un comentario, los petrograbados con solo análisis estilísticos son muy especulativos, apoyados en observaciones astronómicas, pero se necesita observar atardeceres y amaneceres a lo largo de un año mínimo, y si es Venus, todo un ciclo de 584 días. Pero muy bien el dato empírico. Bueno, tú hiciste observaciones por 2 años, entonces digamos que sí es combinación, ¿no? O sea, obviamente te basaste en lo estilístico, como lo mencionaste, recolectaste información, hiciste algunas observaciones, sobre esos rasgos, pero está a la vista de los movimientos solares. Creo que Sí, se combina muy bien. sí, yo aún así tengo, bueno, siempre he tenido esa duda de que, bueno, los estudios arqueastronómicos siempre se ven de manera muy, bueno, algunas veces ambigua, otras veces sí son más claras. En el caso del arte rupestre igual. Entonces, un estudio de arqueoastronomía arte rupestre es como que, pero, o sea, siempre he tenido esa idea y he tenido el cuidado de no caer en algo muy ambiguo. Entonces, por eso en este caso quise poner solo un ejemplo de un conjunto para analizarlo así a detalle, porque incluso yo no sé si yo nomás veo las cosas y los demás dicen que no existe o si realmente existe. Entonces, a mi parecer,
estos elementos tienen un sentido y estoy tratando, o siempre trato de no meter lo que yo creo acerca de eso. Pues creo que, por ejemplo, bueno, obviamente cada investigación busca brindar nuevas guías, ¿no? Y obviamente como va avanzando la ciencia y también hay diferentes trabajos en otras zonas, pues igual se hacen otras aportaciones que a lo mejor en el momento en que uno hace la investigación no considera. De pronto, algo que mencionaba el maestro Hipólito me parece interesante, esto que él ratifica que es de esto de la recolección del mezquite y de pronto hacer a lo mejor etnografía podría ser un complemento extra, ¿verdad? Digo, por ejemplo, lo que tú mencionabas, estas poblaciones que a lo mejor usan el cerro por ciertos periodos, o sea, no hay evidencia de campamentos, pero seguramente como es un sitio que se usaba con ese sentido pues de recolección o de cierta ritualidad relacionada con el entorno y con cierta producción, pueda seguirse usando y a lo mejor la gente de los alrededores todavía reconozca algunos rasgos de esas prácticas, ¿verdad? Digo, ya desgraciadamente muchas cosas las hemos abandonado por la modernidad, pero igual hay gente que todavía recuerda detalles que podrían recolectarse y podrían de esa forma complementar esa visión que tú tienes, como dices, bueno, de lo astronómico, de lo rupestre, que de pronto sí, es cierto, en arqueología dicen, ay, no, es totalmente subjetivo, ¿no? Pero, pero existen, bueno, están plasmados ahí y están, o sea, están queriendo decir algo, que no lo sé y es mi interpretación, ¿verdad? Entonces, es una propuesta y me parece bastante buena, más porque como tú ya hacías el juego de sombras, pues queda ahí como impronta, ¿no? Entonces creo que es muy puntual. Bueno, eh, no sé si Gil quiera hablar Sí, y decir algo más. por aquí en la sala, Ikram de Loera, primero que nada dice que muchas felicidades y tiene una pregunta relacionada a lo que estaba comentando la doctora Adriana ya hace rato, Alan. ¿Se han hecho estudios antropológicos en la zona? Y dice muchas gracias. Ok, gracias. Eh, en el caso del noroeste y en las planicies ahí del municipio de Janos, toda esa región no, bueno, no, actualmente no sé si se refiere a como estudios etnográficos, antropológicos, no hay registro porque las sociedades que habitan allá hace mucho tiempo que ya no existen. Entonces no se puede establecer una continuidad histórica sobre los grupos que habitaban esa región. Bueno, en Jano se tiene mucha mención de los apaches y, y grupos también que eran como semisedentarios o móviles, pero así como a estudios recientes, no hay, lo más cercano son las analogías que se pueden hacer a partir de los casos de los rarámuris, por ejemplo, pero estos grupos ya no hay como una evidencia así más directa y incluso más complicado es hacer este trabajo bueno, pensando o teniendo en mente que este sitio es algo temprano para analogías, más o menos por el arcaico tardío. Entonces, eh, sobre esto no se tienen datos históricos, a menos de los apaches podría ser algo. Muchas gracias. Pues yo tengo un comentario de respecto a toda esta información, muy interesante esta información. En algún momento, en un espacio con mis estudiantes, yo les decía que hay diferentes maneras de medir el tiempo. Por ejemplo, nosotros medimos el tiempo mediante una forma circular, 365 grados, y que esos 365 los dividimos en una proposición de 12 de una numeralia de 12 y a su vez 60 minutos, 60 segundos y demás. Y eso es muy interesante porque resulta ser que lo que
que lo que presentas aquí es precisamente esta idea de medir el tiempo, pero también el tiempo es medible en su espacio y concebimos el espacio. Entonces, lo que hace falta, hace falta más herramientas, más metodologías conforme a cómo medir el tiempo de los cazadores recolectores. Y lo que han comentado, por ejemplo, del mastique, esta importancia del mes de abril que inicia, pero hay muchas otras plantas relacionadas a los cazadores recolectores. Aquí en San Luis, por ejemplo, no es de a gratis que les digan el gran chumal. Un estudio etnoarqueológico que estamos haciendo, hemos registrado alrededor de 22 especies de tunas, y esas 22 especies de tunas tienen un ciclo de inicio y tienen un ciclo, pareciera que las especies de las tunas dan en un solo momento, y no es así. Tenemos tunas que se dan a lo largo de los 365 días del año. Y por ejemplo, sabemos que es un alimento muy, muy interesante, y que los grupos mesoamericanos de la propia planta de la tuna pues tienen alrededor de 10 productos. Nosotros estimamos que para los cazadores recolectores quizás hacen más de esos 10 productos. ¿Cómo lo vamos a saber? Lo importante es hacer esta idea, grupos interdisciplinarios. Necesitamos ahí colaboraciones de antropólogos, arqueólogos, especialistas en la materia de la arqueoastronomía, y pues de gente que a la hora de la excavación salgan materiales paleobotánicos, y demás gentes se involucren en una especialización. Y lo que nos queda claro es que todavía hace falta muchísimo, muchísimo por trabajar estas problemáticas, y insisto, la mejor manera es un trabajo en equipo, un trabajo inter o multi o extra, o como quieran llamarlo, disciplinario. Y para eso creo que estos foros o estos espacios son para el trabajo con diferentes áreas del conocimiento. El caso, por ejemplo, de los colegas que aquí se han venido presentando, tenemos geólogos, antropólogos, tenemos una enorme variedad de visiones, ¿no?, que giran alrededor de la problemática, ¿no? Y el caso que nos hablas es una manera de medir el tiempo, es una manera de concebir el tiempo y espacio, y que todavía falta por descubrir. En este mismo espacio que les comentaba a mis estudiantes, estamos todavía en aquel entonces cuando apenas les hacía esa analogía, se descifraba la escritura maya. Apenas nosotros estamos por ahí en el caso del norte de México, en el caso de esta idea de qué son las expresiones rupestres, pero falta mucho, y creo que para alentar a la gente joven como Alan, y que quieran especializarse sobre las problemáticas, pues hay mucho, mucho que trabajar. Y bueno, ese era mi comentario. No sé, Muchas Adrián, gracias. ¿tienes algún otro comentario? Pues bueno, en relación a lo que mencionas, si bien es cierto que en el norte faltan muchas cosas que hacer, también lo que nos deja bien claro es que hay mucha gente haciendo cosas. También esta vista, por ejemplo, lo que mencionas, bueno, Alan, Gaby, por una parte, los Alma y los chicos que hacían estas vistas de rupestre, a Mauri, todos los que, bueno, Rodrigo, Magda, que son Occidente Norte, ¿no? En cierta medida los que han ya participado con nosotros, nos dejan un poquito ver pues esta visión de que el norte, si bien todavía falta mucho para caracterizarlo. Es una región que ha estado habitada todo el tiempo en cierta medida y que tiene múltiples expresiones y que, bueno, que hay que registrarlas, hay que interpretarlas, hay que animarse a decir algo, que probablemente mucha gente va a decir eso que decía Alan, de pronto te van a decir, bueno, no es subjetivo o es una interpretación, no solamente tú lo ves, pero
es una visión que armada con datos fuertes como esta propuesta, así que tú sustentas tu metodología, la justificas y haces digamos, un conjunto, construyes tus datos, puede estar sujeta, obviamente, a enriquecimientos posteriores por, no sé, por tecnologías más modernas, porque a lo mejor se puedan hacer observaciones de otras perspectivas o haya otros análisis en otras regiones y puedan compararse, ¿no? Que eso también podría ser muy rico, porque también, bueno, conforme a lo que decía Alan, pues bueno, lo que me deja claro es que no hay otros registros similares en la zona menos, ¿no? O sea, es decir, no sé cuántas investigaciones o cuántos sitios estén cercanos a esta región que él estudió y cuántos tengan, por ejemplo, gráficos rupestres en sus contextos. Y también eso, yo creo que también estaría interesante caracterizar la zona y ver por qué, bueno, cuántos coinciden en representaciones, en materiales. Entonces, sí, falta un montón, seguramente, y eso es bueno, ¿verdad? Porque hay muchos arqueólogos formándose, ahorita estudiando arqueología, y esto de que luego nos dicen no hay trabajo, no hay cosas que hacer, pues no, o sea, hay un montón de cosas. Y bueno, por ejemplo, y los del norte tenemos muchísimo más cosas que hacer porque tenemos que reconstruir nuestro norte. Y pues ojalá que Alan, que ahora está en la maestría, ojalá que no se aleje del norte, que estudie algo en relación a esto que ya empezó y que pues igual pueda aportar muchísimo más cosas desde esta línea de la arqueoastronomía y otras cosas que seguramente le van a interesar en el camino. Pues Gracias. no sé, déjame ver si te hacen otras preguntas acá en el Facebook porque luego nos vamos sin atenderlos, pero igual te invito a que te metas después al Facebook y si hay preguntas puntuales, pues tú nos hagas el favor de contestarles. Sí. Igual también te aportan un poco, no sé, también ayuda mucho. Y bueno, creo que no, creo que ya son los que eran, bueno, hay muchas felicitaciones, saludos, y pues yo me uno también a las felicitaciones, me parece también un trabajo súper interesante, y pues bueno, ojalá que sigas adelante, te digo, en esta línea, y pues bueno, en lo que venga, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Alan. Perdón, mi audio está un poco fatal. José Hipólito, pues hace más comentarios y dice que los vestigios perduran, como es el caso de la danza del venado y en Nayarit el baño de la tortuga en Juan María. No sé si tengas alguna otra comentario, Adriana. Pues algo, bueno, me da mucho gusto que haya mucha gente de muchas formaciones. Eso nos da como más posibilidades de enriquecer las vistas y que cada día podamos hacer como charlas más ricas, ¿verdad? Y pues bueno, eso que menciona el maestro Hipólito es muy puntual porque lo que decíamos, creo que desde la participación de Amaury se enfatizaba mucho la necesidad de recuperar lo que es el trabajo etnográfico y yo creo que es muy relevante porque de pronto pues se está perdiendo esa conexión con la fuente viva y yo sé que los arqueólogos trabajamos con materiales, que nuestra cultura material es la que nos da mucha información, pero si podemos acercarnos a la gente que de repente todavía utiliza los espacios, que fue heredera directa a lo mejor del abuelito o de alguien que le pasó una información, un uso, un sentido de lo que se hacía o se usaba, yo creo que es muy válido rescatarlo porque ahora, bueno, en relación a cómo va a cambiar la arqueología a partir de esta nueva normalidad, yo creo que vamos a tener que recuperar los usos y costumbres de la gente que se conectaba con el ambiente y con los espacios. Y pues bueno, la arqueología podría servir para hacer ese vínculo. Entonces, yo creo que
que nos deja mucho esa reflexión de acercarnos otra vez a nuestras fuentes etnográficas y darle también un peso pues fuerte o interpretativo a lo que resulte de las encuestas, de las entrevistas y de estas vistas, ¿no? Y Muchas gracias, Adriana. Por aquí Saí vuelve a preguntar la tesis de licenciatura, ¿dónde se puede conseguir o bajar? Ah, sí. La tengo en academia.edu. No sé si comparta el link o les diga la cuenta, pero lo puedo poner en los comentarios de Facebook, no sé dónde podría ser mejor. sí, si quieres ponerlo aquí en el chat o en el Facebook, Ah, ok. está bien también. Ujú. Sí. Pues adelante, Adriana. ¿Quieres Bueno, ir cerrando la mesa? muy bien. Pues les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros otra vez este jueves, estos ricos jueves de pues ya de otoño-invierno. Y los invitamos a que se unan a nosotros el próximo jueves también a esta misma hora, las 2 de la tarde, hora centro de México. Y los invitamos porque el próximo jueves tenemos la participación de Ezra Uriel Aro Patiño, que nos estará hablando de la etnoarqueología de la producción de la sal en el altiplano potosino zacatecano. Esto, bueno, es una visión como muy interesante también porque es, digamos, la sal la utilizamos para todo. Seguramente en todas las mesas de las casas hay un salero o en la cocina hay un, este, un contenedor que tiene sal para preparar los alimentos, pues él nos va a hablar de los múltiples usos que se tenían en la colonia y cómo se extraía y bueno, lo que queda en el registro arqueológico, no arqueológico. Entonces, pues los esperamos que también Alan se vuelva colaborador y participe en nuestros foros y pues esperamos estar haciendo, como decía Gil, más vínculos con estos investigadores que hemos estado conociendo y estas visiones para poder ampliar nuestras vistas del norte. Pues les agradecemos nuevamente a todos en nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de San Luis. Y bueno, en nombre de Gil y mío, nos despedimos y los esperamos todos los jueves otra vez por este medio. Y pues muchas gracias nuevamente, muchas gracias Alan. Gracias a ustedes. Esperamos ver mucho más de ti en el futuro próximo. Gracias. Y bueno, no vamos a hacer el comercial, Adriana, sobre la revista Chicomostoc, Ah, sí. esta revista desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ya próximamente tendrá su número siguiente. Entonces, por aquí ya sea también en Facebook, por ahí dejaron el vínculo sobre la revista, síganla consultando. Está estos textos de Alan por ahí y recibimos, bueno, Adriana es Sí. la presidenta editora, se reciben publicaciones con referencia a todo el quehacer arqueológico y, por qué no decirlo, antropológico de nuestro bonito México. Bueno, muchas gracias Gil. Pues Gil es también parte del comité editorial y Alan les decía, tiene un artículo y esperemos tenga muchísimos más. Tenemos ya 4 números y los invitamos a consultarla. Hay de muchos temas y esperamos estar siguiendo trabajando con propuestas de investigadores de arqueología en general de México y el mundo. La posibilidad es esa, que sea un foro de consulta, de diálogo, de acceso a información. Y pues bueno, está en el Facebook el vínculo y esperemos estar presentando en cuanto salga el siguiente número, pues los artículos que se presenten. Muchas gracias y nos vemos pues el próximo jueves. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Gracias. A nombre de todos los que hacen posible esta transmisión, servicios de videos de bibliotecas, muchísimas gracias. Oscar, gracias por la transmisión en Facebook en vivo.
y pues continuamos con el ciclo de conferencias. Un abrazo a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, Alan. Creo que se salió inmediatamente. Creo que Alan se salió inmediatamente. Pero tú, bueno, tú estás como en el limbo, te dices así como que estás lejos, pero Sí, no sé qué le pasó, pero voy a arreglar este asunto. Nos vemos entonces, muchas gracias. sí, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, gracias por el servicio, por el apoyo y todo. Gracias. Que tengan muy bonita tarde. Bonita tarde, nos vemos. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.